Seguimos en PPP, Política, Plata y Pop. Ahí estamos viendo que los astronautas alcanzaron ya la distancia más lejana a la que llegó uno de estos cohetes, voy a decir yo, más lejos de la Tierra. Hoy estaba viendo que el Apolo 13 creo que era el que más lejos había llegado. Bueno, y ahí están en esta misión y estamos viendo imágenes. Está bueno, todos están ahí un poco pendientes de lo que está haciendo esta gente allá tan lejos de verdad. Pero nosotros que tenemos los pies en la tierra y que estamos siempre pensando en cómo hacer para que todos los oyentes puedan maximizar sus ahorros y si tienen alguna inversión en la que están pensando, sepan mejor dónde ubicarla, hoy les traemos a un experto para que nos explique bien lo que está sucediendo y en qué nos conviene invertir. Él es Damián Blasic de IOL Inversiones. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Florencia? Buenas noches. Muchas gracias por estar acá con nosotros. No, por favor, gracias por la invitación. En este día lluvioso, pero Así donde todos nos ponemos a pensar, ¿viste? Por que supuesto. llega el frío, Exactamente, estás encerrado, sí. ¿no? Y decís, Tal bueno, cual. a ver qué hago, ya pensando, a lo mejor para las próximas vacaciones, para tener unos ahorros un poquito más abultados, o si tuviste la posibilidad de juntar un poco más de plata, una herencia, una indemnización, ¿no? Algo que tengas ahí, estés pensando en qué invertir. Contanos, Damián, qué están recomendando y sobre todo qué está pasando, ¿no? Sí, así es. Bueno, nosotros siempre recomendamos que la gente intente invertir de forma activa, más allá del contexto, es decir, cuando uno puede guardarse un cierto ahorro, un cierto ingreso extra que percibe, tratar de invertir lo que eso en el largo plazo trae un retorno positivo, más allá de la coyuntura y el contexto, que el actual es bastante volátil, no tanto por la agenda local, en este caso, que nosotros generalmente estamos habituados que la volatilidad es interna, en este caso la volatilidad es externa, conflicto en Medio Oriente, bolsas cayendo, el S&P cayó 5% en marzo, fue de las peores caídas, tenemos que retrotraernos a marzo del año pasado para tener un mes cerrando así de negativo. Entonces muchas veces la sugerencia que nosotros hacemos, obviamente uno tiene que estar predispuesto a esa volatilidad y entender que muchas veces de corto plazo puede suceder que uno compre un instrumento o un activo y este caiga, siempre entender el perfil, ¿no? Entenderse a uno mismo y en base a eso comprar algún activo. Nosotros el S&P 500, por ejemplo, generalmente lo recomendamos, un activo que deberían tener todas las carteras pensando en largo plazo. Ahí están las empresas más grandes del mundo, digamos, ¿no? Exactamente. En producción, y las más conocidas, las que seguro tenés en la cabeza. Y siempre está bueno tener una partecita, decís, por lo menos, porque sabés que eso va. Exactamente. Son las 500 compañías más grandes del mercado estadounidense. Es un índice que tiene un retorno promedio del 10%, mirado en largo plazo, ¿no? Contando caídas, crisis subprime, coronavirus, etcétera. Contando aún esas caídas, tienen promedio un retorno anual del 10% en dólares. Por eso muchas veces estas correcciones lo tomamos como un punto de entrada interesante, pensando en la construcción de una cartera de mediano a largo plazo. Claro, pensá que un plazo fijo en dólares, por ejemplo, en la Argentina debe dar menos de 2%. Y sí, a un año sí, entre 2, 3, 4, dependiendo de la institución, dependiendo alguna monto, promoción que sale, el monto, etcétera. Pero así sí. que esto sería 5 veces o 4 veces por lo menos lo que te está rindiendo un plazo fijo, que es como la operación más fácil, ¿no? Que Exactamente. todos tenemos, bueno, poner la plata en un plazo fijo. Obviamente el plazo fijo tiene una volatilidad inferior, ahí quizás uno puede hacer un mix, también eso recomendamos usualmente, hacer una combinación de estrategias. Nosotros en IOL tenemos un FCI de dólares que tiene un retorno estimado, proyectado en torno al 5%. Obviamente es un activo o un instrumento mucho más conservador que apunta a tener menor volatilidad, más que ser agresivo en cuanto al retorno. Entonces uno puede... FCI es un fondo común de inversión donde hay diferentes activos, ¿no? Dentro del fondo. Exactamente. En este caso, este fondo invierte en obligaciones negociables, que son bonos que emiten las empresas, todos AAA, y tiene una participación de entre 15 y 20% más o menos, que está invertido en bonos del Tesoro estadounidense, que son los... Súper conservador. Exactamente. Nunca te va a ir mal. Tampoco es que te vas a hacer millonario, ¿no? Exacto. Ni vas a ganar mucho más de lo que esperabas, seguro. Exacto. Pero, y contanos, porque esto está bueno también saberlo, porque mucha gente, si invertís a través de tu banco, los bancos suelen tener algunos fondos, ¿no? Y medio estás cautivo ahí de invertir en esos. La mayoría de la gente no se fija mucho lo que hay adentro. Hay otras entidades que tienen otro tipo de fondos y está bueno ver lo que tienen adentro. Contanos, por ejemplo, ese, que es un fondo más conservador para un perfil conservador. Exactamente, sí, es un fondo más conservador.
tiene un management activo, es decir, hay un portfolio manager que opera de forma diaria, buscando que se alcance ese objetivo, que la volatilidad sea baja. Entonces tiene obligaciones negociables, que son estos bonos que emiten las compañías. Que AAA quiere decir que son compañías que van a pagar. Exactamente. Y le decimos los nombres. Vista Energy, YPF, Transportadora de Gas del Sur, Pampa, son compañías que están apalancadas en un nivel muy bajo, sólidas, que generan caja. Igual está distribuido, pero son todas compañías de oil and gas que tienen exposición a vaca muerta, los bonos del tesoro, puede ser que haya algún soberano, pero en un porcentaje más bajo, pero principalmente son activos de baja volatilidad. Muy bien, así que ahí si tenés miedo de perder plata y tenés un poquito de ahorro, decir, lo único que me falta es que pierdo esto, está bueno una parte, a lo mejor ponerlo ahí. Sí, y la ventaja por sobre el plazo fijo es la disponibilidad, ¿no? En 24 horas uno suscribe, está generando rendimiento, y si uno necesita ese dinero por el motivo que fuere, retirás y en 24 horas ya lo tenés de vuelta acreditado en tu cuenta. Perfecto. Por ejemplo, si abriste una cuenta en IOL, exacto, ahí podés abrís tu cuenta en IOL, exactamente. Vos suscribís al fondo, después rescatás, te acredita automáticamente a las 24 horas en IOL, y ahí pues ya podés volver a transferir a tu banco o comprar otro instrumento o lo que fuera. Ahí, Damián, las empresas, nombrabas muchas empresas de energía que siempre son recomendadas, ¿no? Sobre todo estas que tienen inversiones en vaca muerta, de las que escuchamos noticia y vemos sus balances, entonces uno un poco puede seguir la evolución que tienen. Con el conflicto de Medio Oriente, ¿les va mejor o peor? Es interesante, la realidad es que les va mejor, tuvieron un rally, lo que mejor performó este último mes. De hecho, sucedió algo particular, un poco que algo anticipábamos, el Merval en dólares cerró de forma positiva en marzo, contrario a lo que sucedió en Estados Unidos, cuando muchas veces vas en la misma sintonía, y esto se explica por la cantidad de compañías que forman parte del Merval que tienen exposición al sector de oil and gas. Vista, YPF rompiendo máximos, Pampa con muy buena performance, Transportadora de Gas del Sur, Transportadora de Gas del Norte. Son compañías que obviamente se ven beneficiadas porque lo que hace el mercado siempre es adelantar. Entonces ven un WTI, un Brent más elevado, son mayores ingresos a futuro. Claro. Entonces eso se traduce en una suba en cuanto a sus acciones. ¿Y algún fondo que tenga? El fondo es una forma de inversión fácil, ¿no? Para los inversores que no son, o las ahorristas que no son tan sofisticados o que recién empiezan en esta idea de invertir. ¿Algún fondo que sea un poquito más arriesgado, pero donde la gente no se infarte algún día? Nosotros tenemos, el IOL Portafolio Potenciado, que buscamos este mix. Se le dice habitualmente que es un renta mixta porque tiene exposición a instrumentos de renta fija, bonos soberanos, letras en pesos y demás, pero también tiene su parte de renta variable, con exposición a CDRs y acciones del mercado local. También management activo, es decir, donde generalmente si vemos que cambian los fundamentals de algunas compañías, se puede vender esa acción. O sea, el portfolio manager lo que hace es vender esa acción, comprar si ve oportunidades, y también sucedió que en lo que va del año viene performando un 4 y pico %, que en comparación con la caída que viene registrando el S&P en lo que va del año, muestra también ese plus del management activo. Y también suscribís desde montos muy bajos y podés retirar en 24 horas tu dinero. Hay un management activo casi que quiere decir que tenés un tipo sentado que está comprando y vendiendo como en las películas, viendo qué baja, qué sube, qué es lo que se dice en el mercado que pueda llegar a pasar, y eso está buenísimo para los que no pueden estar tan atentos, ¿no? a los vaivenes del mercado, porque te cambia la composición del fondo de manera de que sea positiva, ¿no? Claro, pensando en que sea mejor. Sí, es literal, como vos estás diciendo, Florencia, es una persona, compañero mío, le mando un saludo, que está analizando y aprovecha los volúmenes, ¿no? La ventaja del fondo es que mueve volúmenes más grandes que los que podría mover una rista, y le permite, quizás no se ve tanto en acciones, pero sí en lo que son bonos, obtener retornos mejor, ¿no? Cotiza mejores precios y compra a mejores retornos, tanto lo que es pesos como obligaciones negociables en dólares. Claro, por una cuestión de escala. Exacto, escala y de negocio mano a mano contra otras entidades o instituciones. Hoy hubo, Damián, algún movimiento en las ADRs. Sí. Eso
¿Podés explicarnos qué significa y si alguno de estos fondos tiene ADRs? Sí, nosotros generalmente, por ejemplo, los fondos nuestros, los ADR, son American Deposit Repository, que es un símil acción nuestra cotizando en Estados Unidos. Es decir, por ejemplo, YPF es una empresa argentina que salió a la bolsa argentina y luego pasó a cotizar en Estados Unidos con lo que es un ADR. Similar a lo que sería un CDR. Nosotros cuando compramos Apple, compramos un CDR. Claro. Bueno, en este caso un ADR es similar, como si fuese un CDR de YPF. Exactamente. Sí. Y generalmente los fondos tienen exposición al activo más puro. En este caso, a la acción de YPF en pesos. Igual siempre se mueven correlacionadas. O sea que si sube la acción acá del YPF, el ADR va a subir y al revés. Podés tener una pequeña distorsión por el tipo de cambio, como sucede igual con el CDR, pero sí el movimiento suele ser el mismo. CDR sí tienen los fondos. CDR sí tienen los fondos, sí, acciones en pesos también, y los CDRs justamente vendría a ser, como acá no podemos operar Apple de forma directa o Microsoft, lo que lo operamos es a través de los CDRs, en los certificados de depósito. Es una forma de que puedas invertir en esas empresas, ¿no? En Apple, en Coca-Cola, ¿no? En Microsoft, en empresas enormes que cotizan en Estados Unidos y que a lo mejor para acá es difícil por todo el movimiento, ¿no? financiero que hay que hacer. Es una forma de acceder. Te pregunto, Damián, por último, decime el fondo más arriesgado. Que digo, bueno, no voy a poner todo, pero esto, medio a pleno. Yo creo que lo más arriesgado es operar por fuera de los fondos y tener el instrumento uno de forma directa. Es decir, comprar acciones dentro de lo que es el abanico de instrumentos. Acciones o bonos soberanos son las alternativas que generalmente tienen un poco más de volatilidad y riesgo. Esas son los instrumentos. Por ejemplo, nosotros estamos recomendando lo que es el tramo largo de la curva soberana, los GD35, GD41. Que son bonos de Argentina. Bonos de Argentina que rinden en dólares por encima de los 2 dígitos. Imagínense que el S&P mencionábamos que el retorno promedio de los dígitos, bueno, el tramo largo de la curva está en esos retornos. Pero son a más largo plazo. Son a más largo plazo, uno... Pero tenés que bancar, o sea, pensarlo. Podés venderlos en el medio si uno quisiera. La idea es siempre mantenerlos o, bueno, cuando comprimen, que vos ves que hiciste una ganancia de capital, bueno, vender y convalidás esa. ¿Y ahí esa ustedes ayudan a ver cuál es el momento? Digo, el momento de entrar y el momento de salir. Sí, nosotros, todos los meses publicamos nuestra cartera de inversiones para un perfil moderado, para un perfil conservador. Mencionamos los cambios que hacemos. Generalmente en lo que va del mes vamos publicando distintos reportes con cuáles son los instrumentos que le vemos mejor momentum, con los distintos escenarios. Justamente hoy con uno de los chicos del equipo estábamos analizando distintos escenarios en cuanto a los bonos soberanos y ver cuáles sean los retornos que uno podría obtener para distintos casos de compresión de riesgo país, pensando con un horizonte fin de este año, por ejemplo. Estamos en 600 puntos de riesgo exactamente, país, sí, más o menos. ¿Y a fin de año cuánto pensamos que va a ser? Y bueno, depende de muchos factores, ¿no? Pero si uno es optimista, podría verse una compresión de, por ejemplo, 100 puntos básicos en un escenario optimista, pero no tan optimista. Algo que podría ser razonable, 500 puntos, 450. Entonces, de darse esa situación, uno donde más captura retorno es en el tramo más largo de la curva, G35, G41. Y si no, te tenés que quedar con ese bono hasta el final. Exacto, hasta el 41, cobrarla, exactamente. Y a lo mejor alguno dejárselo a tus hijos. Bueno, puede ser también, ¿no? O un instrumento de casi de retiro. Damián, te agradezco mucho. No, por favor. Recordanos cómo hacemos para al que quiera abrir una cuenta en Sí, IOL. Se dirigen a la página IOL Invertir Online y ahí les el paso a paso son 4 pasos, le van a pedir una foto del documento y en 24 horas prácticamente ya tienen la cuenta abierta y ahí están habilitados para operar. Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Igualmente siempre te consultamos, por así supuesto. Que estarás de nuevo con nosotros. Damián Blasic es de IOL Inversiones, ya escucharon, ábranse su cuenta, empiecen a jugar un poquito con algo, porque se puede suscribir, ¿no? Con poca plata. Desde 100 pesos uno puede suscribir a los fondos, hay CDRs que se pueden operar por 1.000 pesos, 2.000 pesos, hay acciones también que están muy, muy baratas. Siempre sugerimos que rompan esa barrera y que inviertan. Compren una acción en vez de comprarse la famosa un alfajor o un café. Exacto. Compren una acción, síganla y ahí van
sacando los miedos. Claro, y ahí vamos practicando. Nosotros seguimos con más PPP, Política, Plata y Pop hasta las 9 de la noche.